Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Lexus GS de tercera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar correcto. Entonces, en cuanto al estado del cuerpo, incluso ahora la situación no ha cambiado fundamentalmente. A pesar de la fina capa de pintura, no es difícil encontrar un ejemplar que tenga un aspecto muy atractivo. Por supuesto, no funcionará sin astillas y pequeños arañazos. Se pueden encontrar en el borde delantero del techo, el capó, alrededor de las manijas de las puertas y en los umbrales de las puertas. Pero es poco probable que pueda encontrar focos graves de corrosión. Una excepción son los coches restaurados tras un accidente. Por supuesto, puede haber pequeñas bolsas de óxido debajo de las piezas protectoras de plástico y de los armarios, pero no hay que mirar tan lejos cuando se compran coches usados. Y es poco probable que los vendedores, dada la buena demanda de este modelo, acepten quitar el plástico protector. Con los coches que han estado involucrados en accidentes incluso menores, las cosas son más complicadas. Por ejemplo, incluso un ligero golpe en el alerón trasero provoca una despresurización de las costuras. Aquí es donde comienza el proceso de corrosión. Desafortunadamente, los japoneses protegieron numerosas costuras con solo una capa de pintura, lo que claramente no fue suficiente. Al inspeccionar el maletero, debe tomarse el tiempo para quitar la moldura del panel trasero. El diseño de este último resultó no ser del todo exitoso, por lo que el panel comienza a oxidarse gradualmente en los puntos de contacto con el plástico. A menudo se pueden encontrar grandes bolsas de óxido debajo del parachoques trasero, en aquellos lugares expuestos a la arena y las piedras que salen volando de debajo de las ruedas traseras. El marco del parabrisas requiere atención durante la inspección. Desafortunadamente, muy a menudo los propietarios descubren el problema en esta zona demasiado tarde, cuando sale óxido de debajo de la moldura. Afortunadamente, en los Lexus GS que aún conservan el parabrisas original, la corrosión sigue siendo mínima. El problema con las ópticas delanteras del Lexus GS que se frotan rápidamente no desapareció. Además, el reflector de la lente se quema con bastante rapidez, aunque los faros en sí son muy fiables. De vez en cuando, los propietarios de un sedán japonés se quejan de la moldura de plástico que se encuentra debajo del parabrisas. A medida que envejece, probablemente será necesario reemplazarlo. Así como espejos retrovisores. Problemas menos graves incluyen daños a las fundas de plástico que protegen la unidad de potencia y la transmisión automática. En este caso no hace falta hablar de consecuencias fatales, pero conducir con trozos de plástico rotos no es nada agradable. Vale la pena revisar todas las protecciones de plástico que cubren los bajos del coche para asegurar el funcionamiento de sus orificios de drenaje. La verdadera edad de un Lexus GS no debe determinarse por el estado de la carrocería, sino por el estado del interior. A los 200 a 250.000 kilómetros, ya no será posible ocultar los signos del envejecimiento con productos químicos económicos. Un kilometraje largo se indicará por asientos desgastados, cuero descascarado en el volante y revestimiento del piso desgastado. Sin embargo, nadie le impide comprar un automóvil de inmediato, renovar los elementos desgastados y devolverle al interior del Lexus GS una apariencia casi perfecta. La pintura de alta calidad o el reemplazo completo de los adornos decorativos de los umbrales de las puertas costarán un poco más. No hay grandes quejas sobre el sistema climático del Lexus GS. Por supuesto, puede que no funcione correctamente, pero la mayoría de las veces los culpables son el compresor del aire acondicionado y un sensor de smog sucio, que de vez en cuando activa el modo de recirculación. En cuanto al compresor del aire acondicionado, debido a su diseño, que supone una pequeña carrera de los pistones incluso cuando está apagado, cuando alcanza los 170 a 200.000 kilómetros, el revestimiento de teflón de su disco motriz se desgasta naturalmente. Como resultado, los pistones, que están en constante movimiento, comienzan a desgastarse intensamente. Si los niveles de aceite y freón caen a un nivel críticamente bajo, ya no será posible evitar rayar el revestimiento del compresor.
Además, el atasco del disco impulsor y los pistones a menudo provoca el fallo del embrague de desembrague. A menudo falla la válvula de control del compresor. Pero dado que la mayoría de los reparadores consideran que los compresores con una conexión permanente no pueden repararse, la mayoría de los servicios solo ofrecerán su reemplazo. La cortina trasera que se rompe con frecuencia es otro problema típico del Lexus GS. La demanda de cortinas usadas es tan grande que es difícil encontrarlas en los desguaces. Como regla general, la causa del mal funcionamiento radica en la caja de cambios. Por lo demás, el sedán japonés no causa ningún problema. En comparación con sus competidores alemanes, su diseño es bastante sencillo, lo que repercute positivamente en la fiabilidad. Por otro lado, el mismo sistema de navegación de serie del Lexus GS parece hoy completamente obsoleto. Hay pocos problemas eléctricos. Pero vale la pena recordar que un automóvil japonés es muy sensible a las subidas de tensión. Si el voltaje de la red es insuficiente, el sistema de control de la unidad de potencia comenzará a funcionar mal. Ante los primeros síntomas desagradables, debe reemplazar inmediatamente el relé regulador. En los automóviles en los que el maletero del motor está dañado, el generador empieza a fallar rápidamente. Además, en condiciones ideales, este último le deleitará con su excelente fiabilidad. Su vida útil suele superar los 300.000 kilómetros. Otros problemas típicos incluyen problemas con las bobinas de encendido, que sufren fugas de aceite del motor y errores periódicos en los sensores del sistema de frenos antibloqueo. Los sistemas antirrobo merecen una atención especial. El hecho es que el sistema estándar no detiene realmente a los secuestradores. Y como el Lexus GS siempre ha despertado gran interés para estos últimos, la mayoría de los propietarios querían proteger aún más su coche. Los nuevos sistemas antirrobo no siempre se instalaron profesionalmente, por lo que de vez en cuando presentan fallos a medida que envejecen. En la gran mayoría de los casos, bajo el capó del Lexus GS se encuentran los 6 de gasolina de la serie GR. Los más vendidos son los coches con motor 3GR FSE de 3 litros, que, según el mercado, desarrolla entre 249 y 256 caballos de fuerza. Los casos con un V6 de 3.5 litros, serie 2GR FSE, son un poco menos comunes. El mismo motor, por cierto, también se instaló en la modificación híbrida GS450H. Para encontrar un sedán con un V8 de 4,3 litros de la serie 3UZ FE, tendrás que esforzarte mucho. Se vendieron relativamente pocos de estos coches. En cuanto a la versión más potente de 4,6 litros, se considera casi exclusiva en nuestro mercado secundario. Independientemente de qué unidad de potencia esté instalada debajo del capó, los nuevos propietarios deben inspeccionar cuidadosamente el sistema de enfriamiento inmediatamente después de la compra. El radiador de refrigeración tiende a tener fugas en la parte inferior. No olvides que los radiadores deben limpiarse al menos una vez por temporada. Un problema típico de todas las unidades de la familia GR es una tubería poco fiable que suministra aceite a la culata. El inserto de goma que contiene se rompe rápidamente, después de lo cual el motor comienza a perder aceite. Esto sucede a menudo mientras se conduce, después de lo cual ya no es posible salvar el motor de reparaciones importantes. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que los propietarios anteriores ya hayan reemplazado el tubo viejo por uno totalmente metálico de nuevo tipo. A menudo, durante un arranque en frío, los propietarios de Lexus GS encuentran ruidos de golpe en el regulador de fase. Además, a menudo se producen errores en el sistema de control de fases. Con tales síntomas, es necesario cambiar los árboles de levas, sus resortes y taqués. Sin embargo, incluso después de la reparación, los golpes en el frío se volverán a sentir después de una carrera de 15 a 20.000 kilómetros. Las fugas en las mangueras del intercambiador de calor de aceite también son bastante comunes en los motores Lexus GS. También hay muchas quejas sobre la bomba, que no puede presumir de una larga vida útil.
de vez en cuando, los propietarios del Access GIAS se encuentran con revoluciones flotantes. Afortunadamente, tras sustituir los cuerpos de mariposa suelen desaparecer. Otro punto débil es la junta de la tapa de la válvula, que con el tiempo comienza a tener fugas. Si la junta no se cambia durante mucho tiempo, los módulos de encendido estarán constantemente en aceite. En cuanto a las bobinas, en los coches fabricados antes de 2010, el fabricante las sustituyó por unas nuevas como parte de una empresa de retirada de vehículos. Si esto no se hace en la muestra seleccionada, deberá reemplazar las bobinas usted mismo. El problema del quinto cilindro es una frase muy familiar para todos los propietarios de un Access GIAS. El hecho es que con el tiempo, la compresión en el quinto, o segundo, cilindro disminuye notablemente. Y si usas un endoscopio, puedes ver rebabas en el mismo cilindro. En el peor de los casos, si el apetito de aceite resulta demasiado grande debido a defectos aparecidos, el asunto puede acabar con la rotura del pistón. Naturalmente, el fabricante y los mecánicos hicieron todo lo posible para comprender las causas del problema. Resultó que las principales fuentes de problemas eran la caja del filtro de aire y la corrugación que la conectaba. Las juntas de la caja no solo no pueden presumir de una estanqueidad adecuada, sino que la corrugación comienza a agrietarse con el tiempo. El resultado es lógico, comienza a entrar demasiado polvo en la unidad de potencia. Los propietarios afrontan esta situación de diferentes maneras. Alguien está tratando de pegar la caja, alguien está usando una pieza similar del modelo Toyota Mark X, alguien está instalando un filtro cero. Otra razón del problema del quinto cilindro es el catalizador, que comienza a acumular polvo a medida que aumenta el kilometraje. Al parecer, en las profundidades del sistema de escape se forma periódicamente un llamado flujo inverso, que inutiliza principalmente el quinto cilindro. Sin embargo, el deterioro del estado de los cilindros restantes en este caso es solo cuestión de tiempo. Se considera que los factores asociados con la aparición de problemas con el quinto cilindro son la formación de grietas en el colector de admisión de plástico. La situación se ve agravada por el hecho de que las grietas no son fáciles de notar, por lo que el motor puede aspirar polvo durante varios años. Especialmente a menudo aparecen grietas microscópicas en el colector de admisión después de limpiarlo de depósitos de carbón. Normalmente, la limpieza debe realizarse cada 50 a 60.000 kilómetros. Si se niega a limpiarlo, el motor perderá potencia gradualmente. Si la capa de hollín es demasiado grande, tarde o temprano el trozo caído caerá debajo de las válvulas o dentro del cilindro. Las unidades de potencia del Access GIAS no son inmunes al apetito por el petróleo. Las razones de su aparición son varias: el notorio problema del quinto cilindro, la banal coquización de los anillos raspadores de aceite y el desgaste casi crítico del grupo de pistones. Normalmente, el consumo mínimo de aceite comienza con un kilometraje de 150 a 160.000 kilómetros, después del cual comienza a progresar poco a poco. Otra cosa es que ahora ya no se puede contar con un kilometraje similar para copias usadas. Si el odómetro todavía muestra cifras tan atractivas, es muy probable que el kilometraje ya se haya ajustado. Con un kilometraje de 250.000 kilómetros, la compresión en el quinto cilindro en comparación con los demás se reduce notablemente. Si elige el aceite adecuado, podrá soportarlo fácilmente. Otra cuestión es si la compresión en el cilindro problemático y en los cilindros restantes difiere entre 2 y 2,5 veces. En este caso, posponer reparaciones serias durante mucho tiempo ya no será posible. No todos los talleres se encargarán de restaurar las unidades de potencia de la familia GR. El enfundado requiere equipos de alta calidad, que no están disponibles en todas partes. Además, con un kilometraje de 250 a 300.000 kilómetros, será necesario reemplazar casi todos los accesorios. Y si en la parte occidental del país todavía están intentando reparar los motores Access GIAS, en las regiones orientales las unidades defectuosas simplemente se reemplazan por otras nuevas. Afortunadamente, no es difícil encontrar un motor de contrato en buenas condiciones.
Al mismo tiempo, los propietarios del Lexus GS suelen adquirir unidades del modelo Mark X. A menudo compran no solo el motor, sino también todos los accesorios acoplados a la caja de cambios. Si puede encontrar un Lexus GS con un motor de 4,3 litros de la familia 3UZ FE, definitivamente vale la pena examinar más de cerca esta opción. Esta unidad de potencia resultó ser muy fiable y técnicamente sencilla. La experiencia operativa con otros modelos ha demostrado que, antes de una revisión importante, un V8 de 4,3 litros puede durar fácilmente alrededor de 1.000.000 de kilómetros. Por supuesto, con un kilometraje de 400 a 500.000 kilómetros, probablemente sea necesario reemplazar los anillos y la culata, pero incluso a pesar de esto, la confiabilidad se puede calificar de sobresaliente. El recurso del quinto 8 de 4.6 litros, Serie 1 UR FE, es notablemente menor, por lo que no vale la pena buscar específicamente una versión de este tipo. Además, debe estar preparado de antemano para el hecho de que el mantenimiento de un potente motor de 8 cilindros no será barato. Las versiones del Lexus GS con tracción total son muy raras. En cuanto a las cajas de cambios, no existe ninguna alternativa a la automática. La versión básica del GS300 está equipada con una caja de cambios Aisin de 6 velocidades. La caja inicialmente no está mal, pero está diseñada para un par de no más de 320 Nm. Y como el par del motor de gasolina de 3 litros es de 314 Nm, la caja tiene que trabajar constantemente al límite de sus capacidades. Los motores de las versiones GS350 y GS430 están equipados con una transmisión automática diseñada para un par de hasta 420 Nm. Pero incluso en este caso, con una unidad de 4,3 litros cuyo par es de 417 Nm, la automática tiene que trabajar más allá de sus capacidades. Solo después de la actualización, la modificación GS430 comenzó a equiparse con una transmisión automática de 8 velocidades, diseñada para un par de hasta 600 Nm. Desafortunadamente, los problemas de transmisión en el Lexus GS no son infrecuentes. La vida útil del eje de transmisión en modificaciones con motores de 3,5 y 4,3 litros en casos raros supera los 200.000 kilómetros, y para los amantes de la conducción activa, el eje de transmisión dura incluso menos. El sedán con el 6 de 3 litros también tiene bastantes problemas mecánicos. El punto débil de los vehículos con tracción total son los ejes delanteros. Por lo tanto, no se pueden ignorar en ningún caso ni siquiera las mínimas fugas de aceite y los casquillos apenas rotos. La caja de cambios, que está acoplada a un motor de 3 litros, se considera bastante fiable, pero es extremadamente sensible a la conducción dinámica. Al mismo tiempo, la electrónica no protege la caja de ninguna manera. Al contrario, los ingenieros lo configuraron de tal manera que el automático pudiera aprovechar al máximo las capacidades del motor. Como resultado, en la versión GS300 la transmisión automática se cansa ya en la marca de 150.000 kilómetros. Con un kilometraje de 250.000 kilómetros, ni siquiera los conductores más tranquilos podrán evitar reparaciones menores. Aquellos a quienes les gusta encenderse deben estar preparados para el desgaste crítico del revestimiento de bloqueo del convertidor de par después de un kilometraje de 150.000 kilómetros. Debido a la conducción agresiva constante, el casquillo del engranaje planetario delantero se rompe, tras lo cual la transmisión comienza a funcionar con un sonido característico de trolebús. En promedio, los solenoides lineales pueden soportar de 150 a 200.000 kilómetros. Y esto tiene en cuenta el cumplimiento de la normativa de servicio. Si el aceite de la caja se cambia con menos frecuencia de lo necesario, durante los mismos 150.000 kilómetros, será necesario reemplazar no solo la unidad hidráulica, sino también todas las juntas de la caja junto con la bomba de aceite. En ningún caso debemos olvidar que el intercambiador de calor que los ingenieros instalaron en lugar del radiador se va obstruyendo poco a poco con suciedad y deja de hacer su trabajo de forma eficaz.
Las cajas que se combinan con motores de 3,5 y 4,3 litros se consideran más potentes. No hay necesidad de preocuparse por problemas con los engranajes planetarios hasta un kilometraje de 350 a 400.000 kilómetros. En cuanto a la vida útil del cuerpo de válvulas y de los forros de bloqueo del convertidor de par, durante la conducción activa es poco probable que supere los 200.000 kilómetros. Para los conductores cuidadosos, estos problemas comenzarán más tarde, normalmente después de un recorrido de 250.000 kilómetros. Lo principal es mantener el aceite limpio y nunca sobrecalentarlo. En cuanto a la caja A80E, que está instalada en el Lexus GS460, la situación aún no está clara. Debido al hecho de que la modificación más potente del sedán japonés no se ha generalizado, todavía no existen estadísticas detalladas sobre averías. Definitivamente podemos decir que las primeras versiones de la caja de cambios A80E tenían una vida útil corta de los solenoides, pero este inconveniente se eliminó rápidamente. En los automóviles más nuevos, la transmisión automática puede soportar con seguridad entre 200 y 250.000 kilómetros, pero luego ya no será posible evitar una serie de reparaciones menores o, si conduce activamente, reparaciones importantes. La suspensión es el punto fuerte del Lexus GS. Si lo intentas, puedes encontrar copias con consumibles originales en el mercado secundario. Con una conducción cuidadosa, muchos de ellos pueden durar hasta 200.000 kilómetros. Aunque los puntales estabilizadores y el bloque silencioso trasero del brazo de control inferior, por supuesto, se rendirán antes. Los amortiguadores recorren unos 150.000 kilómetros en un sedán japonés. Los cojinetes de las ruedas pueden resistir la misma cantidad de tiempo. Pero solo si el coche lleva instaladas ruedas originales. Pero incluso con ruedas grandes decimoctava, los cojinetes de las ruedas pueden soportar al menos 80.000 kilómetros. La dirección asistida eléctrica es confiable. Solo después de 200.000 kilómetros puede fallar su sensor de par. Hay más problemas con la cremallera de dirección. En gran parte debido a los casquillos laterales demasiado rígidos de las rejillas que comienzan a golpear incluso con un desgaste mínimo. Con un alto kilometraje, la rejilla comienza a atascarse. La mayoría de las veces, la razón radica en la entrada de suciedad en las bolas recirculantes. Afortunadamente, volver a montar el mecanismo no resulta difícil. Al mismo tiempo, no estaría de más evaluar el estado del rodamiento de rodillos. No hay quejas sobre el sistema de frenos del Lexus GS. Hasta que el kilometraje alcance los 200 a 250.000 kilómetros, no se esperan trabajos no programados. En cuanto al mantenimiento programado, las pastillas delanteras deben cambiarse en promedio cada 30 a 50.000 kilómetros. El intervalo de sustitución de los discos de freno es de 60 a 100.000 kilómetros. Periódicamente, deberás realizar un mantenimiento preventivo a las pinzas. Esto es especialmente cierto en el caso de las pinzas traseras, que tienden a agriarse. Las pinzas delanteras requieren menos atención, pero para conservarlas mejor es mejor no conducir sobre charcos de barro profundos. De lo contrario, penetrará suciedad entre los cilindros de la pinza y los frenos empezarán a chirriar. En el peor de los casos, ignorar el problema puede provocar daños en las anteras. El Lexus GS de tercera generación se considera muy confiable y sin problemas, pero resulta que esta afirmación es discutible. Se pueden hacer afirmaciones muy serias tanto sobre la carrocería del sedán japonés como sobre sus unidades de potencia. Con una conducción activa, impulsada por potentes motores, no se puede esperar de las cajas de cambios una vida útil excepcional. Los puntos fuertes del Lexus GS son la suspensión y la dirección. Sin embargo, la magia de la marca Lexus es tan grande que muchos de nuestros entusiastas de los automóviles no prestan atención a las deficiencias obvias. Por eso, incluso los modelos Lexus GS más antiguos presentados en el mercado secundario no son baratos. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.